continuación, la faraona de Granada Costa, que tiene claro, nació para cantar, nos va a cantar el himno del Proyecto Nacional de Granada Costa y alguna más y algo más. Y en este gran pueblo de continente, yo digo continente, que me es fácil, continente, y en esta gran Valencia, y de verdad encantada con traer nuestro proyecto cultural Granada Costa. Mi nombre es Inmaculada Rejón, ya lo habréis visto en los papelitos, y me gustaría no solo cantar el himno a nuestro club, a nuestro querido, no es club, es un proyecto cultural, y ahí entra todo. Y nacional, no solo de Granada, sino nacional. Y ahora quiero dedicaros un paso doble que está incluido en uno de mis discos Homenaje al Paso Doble, que lleva por título En tierra no, Suspiros de España. Con su
esos aplausos tan cálidos. Y como esta tarde veo que hay muchísimos poetas, rasodas, quiero traer aquí con vosotros a un poeta de Granada. Este poeta se llamaba, o se sigue, aunque no está ya con nosotros, se llamaba Manuel Benítez Carrasco. No sé si algunos habéis tenido la suerte de leer esos poemas tan maravillosos. Hoy quiero ofreceros tus 5 toritos negros. Pero primero quiero hacer, antes de que salga la música, Sergio, un pequeño recitado que dice: contra mis 5 sentidos, tus 5 toritos negros. Torito negro tus ojos, torito negro tu pelo, torito negro tu boca, torito negro tu beso. Y el más negro de los 5, tu cuerpo, torito negro. Deja que no quiero verte, déjame, que no te quiero. Música, por favor. Contra mis 5 sentidos, tus 5 toritos negros, torito negro tus ojos, torito negro tu pelo, torito negro tu boca, torito negro tu beso, y el más negro de los 5 tu cuerpo, tu Yo voy a llamar aquí a las 3 personas que me van a acompañar para entregar el premio, a 2 personas y yo 3, que es doña Carmen Carrasco Ramos, delegada nacional de poesía Granada Costa, y doña Inmaculada Rejón, delegada nacional de canto de Granada Costa. Cuando queráis, hacéis el favor de venir.
tenemos que pedir la presencia de la homenajeada, Maripaz y Angulo. Maripaz y Angulo llegó al periódico Granada Costa de la mano del director adjunto para el periódico en Mallorca, Marcelino Arellano Lavar. O sea, ella conecta con nosotros a través de un mallorquín que es quien habla de ella y ella entra. A partir de esa fecha hemos tenido una cantidad de conversaciones telefónicas, hemos tenido la oportunidad en un evento de hace poco de conocernos en Valencia, donde ella participó en un recital poético que se organizó en la Real Sociedad de Agricultura de Valencia, con motivo de la presentación de un libro, El diario de Yamín, de nuestra delegada nacional, doña Carmen Carrasco Ramos. Y, bueno, fue muy crítica con aquel acto, y así lo hizo dejar constancia. Y lo importante es cuando la gente hace críticas que al final son constructivas, porque claro, hay quien critica por criticar y hay otras personas que dicen, no, esto se ha podido hacer de esta manera, ha sobrado esto, en fin, ella hizo una valoración y yo entendí en su día que llevaba razón. Y después le llamé por teléfono y se lo dije, digo, Maripaz, llevaba razón, pero el directo es el directo. Hoy ha cantado aquí Inmaculada con un tono de voz forzado porque la música estaba muy alta y como era directo ya no hay tiempo de repetir la esta. Aquello ocurrió allí en Valencia, bueno, pues que se dijo que no había que aplaudir a las personas cuando recitase, y como lo dijo una de las personas, se llegó a un acuerdo, pues vale, ocurrió aquello, pero en fin. Aquello fue una anécdota y tal. Pero tuviste la valentía, por lo menos, de decirlo, y eso se agradece dentro de los proyectos abiertos donde todas las personas pueden participar con amplia libertad. Ella participa todos los meses en el periódico, editando poemas suyos. Ella participa en las redes sociales del periódico y en las suyas propias, y es una persona que ha venido dando pruebas a lo largo de todos estos años que es merecedora de reconocimiento al que se le va a dar. Por eso en el 2017, en enero, que estábamos todavía en él, cuando teníamos la reunión en Madrid, reunidos, pues una de las personas que se puso allí dentro de la relación de todas las personas que podían ser candidatas a la distinción cultural Granada Costa, iba tu nombre. La protestona. Después de una valoración, porque claro, si se van a aprobar 10 distinciones, lo mismo aparecen 20 en esta relación. Después del debate que hubo, se acordó por unanimidad de los miembros del jurado conceder esa distinción y le doy paso a doña Carmen Carrasco Ramos para que lea el acta que allí se acordó. Buenas tardes. Buena vesprada. Yo vengo de Valencia y estoy hoy aquí en Ontinyent, con mucho gusto, aunque que quede constancia que soy nacida en Melilla. Y como digo siempre, donde yo estoy, Melilla va conmigo, cada uno pues defiende su tierra y su lugar. Y voy a leer el acta de distinción cultural Granada Costa a doña Maripaz Saiz Angulo. Reunido el jurado de premios y distinciones de Granada Costa, Antonio Manuel Segura Venegas, director de Granada Costa, Gabriel García Albertus, secretario de Actas Granada Costa, Inmaculada Rejón Ruiz de Valdivia, delegada nacional de Canto Granada Costa, Francisco Rossi Melero, director adjunto Granada Costa para Valencia, Carmen Carrasco Ramos, delegada nacional de Poesía Granada Costa, y don José Segura Haro, presidente del jurado de premios y distinciones de Granada Costa, en sesión extraordinaria el 20 de enero de 2017 en Madrid a las 10:30 horas, acuerdan por unanimidad conceder
la distinción cultural Granada-Costa a la escritora y poetisa o poeta, como ya le guste llamarse, doña Maripaz Saiz Angulo, en reconocimiento a los méritos excepcionales que a lo largo de los años ha venido dando pruebas en defensa de los derechos humanos, literarios y artísticos, como conferenciante, escritora, poeta, articulista en diversos medios de comunicación y autora de diferentes libros. Y para que conste y se cumpla lo aquí acordado, se firma este documento en Madrid a 20 de enero de 2017. José Segura Haro, presidente del jurado de premios y distinciones de Granada Costa, quien le hará entrega del diploma. Y la entrega se efectuará el día 11 de noviembre de 2017 a las 20 horas en Ontinyent. No sé si son las 20 horas, pero da igual. Lo importante es que se le va a conceder el diploma. Pues nada, unas palabras tuyas. Unas palabras mías, pues mi agradecimiento, la gran suerte de que todavía no estoy muerta. Entonces, que a un poeta cuando lo reconocen en vida, ¡uf! Lo demás no sé lo que quedaré, pero no estoy muerta. Y que quiero que tengáis Granada Costa, tenga un recuerdo y un diploma de participación al proyecto nacional y un poema de participación a José Segura Haro, porque va de aquí a allá, de allá a acá, y sin él el proyecto Granada Costa no sería lo mismo. Bueno, yo me sumo a su homenaje con una letrilla de un fandango de Granada, con la música del palo flamenco de Granada. Nosotros decimos Granada, que es lo que se dice en Granada. Y esto va dedicado a Maripaz. A Maripaz de un teniente le damos la enhorabuena. A Maripaz de un teniente el homenaje de hoy. Ay, se alegra España entera. Ay, se alegra. España entera. Maravilloso. Un momento, unas poquitas palabras, que una de mis misiones es que Onteniente es antiguo, Ontinyent. Entonces, si se puede rectificar en ese poquito la letra. A Maripaz de Onteniente. Bueno,